Hola chicos, hoy estaremos hablando sobre la historia de Jesús y Zaqueo, pero antes de comenzar vamos a tener un momento de oración, así que les pido que unan sus manos y tengamos en reverencia una oración. Gracias Señor por este día, gracias porque nos has permitido estar aquí una vez más para aprender de tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Dios mío, para que podamos entender y aprender lo que nos quieres decir en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, vamos a estar aprendiendo hoy la historia de Jesús y Zaqueo, una historia de la Biblia. Pero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa biblioteca. En las bibliotecas hay muchos libros y en la Biblia, aunque es un solo libro, hay muchos libros dentro de ella. La Biblia tiene 66 libros. En el Antiguo Testamento tiene 39 libros y en el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Por eso es que se dice que es una biblioteca, Biblia. Hoy vamos a aprender un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo 10. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el Hijo del Hombre significa Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino en forma de hombre como tú y como yo para salvar al mundo de sus pecados. ¿Qué cosa es pecado? Todo aquello que hacemos, decimos o hablamos que a Dios no le agrada. Nuestra historia de hoy se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Y vamos a irlo viendo por partes. Dice el primer versículo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de su estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos entrando en Jericó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, lo quería ver, lo quería conocer. Jefe de los publicanos y rico. Esto significa que era jefe de las personas que cobraban los impuestos, el dinero que había que pagar en aquellos tiempos. Pero también él le robaba a las personas. Él pecaba porque hacía cosas que a Dios no le agradan, como robar. Y también dice que era rico. Procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Dice que era un hombre pequeño, era bajito, no era un hombre alto, y como había tanta multitud, tantas personas, pues
tuvo que correr y encaramarse en un árbol para poder ver a Jesús, aunque sea de lo lejos. Dice la Biblia que el árbol donde se subió se llama sicómoro. Sigue la Biblia diciendo en el versículo 5, cuando Jesús entró a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Jesús, sabiendo que Zaqueo estaba encaramado en un árbol, se dirigió hacia él y le dijo que bajara de ese árbol, porque era necesario que él fuera hoy a su casa y que estuviera allí con él. Y Zaqueo, gozoso de esto, se bajó rápidamente del árbol y fueron a su casa. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar a casa de un hombre pecador. Sabiendo las personas que estaban allí reunidas que Zaqueo era un hombre pecador, que era un hombre que les robaba el dinero a las personas, decían detrás de él, ¿cómo es posible que Jesús vaya a entrar y a morar con un hombre que es pecador? ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar detrás de las personas sin que ellos te escuchen. Y esto está mal también. Esto a Dios no le agrada. Después que llevaban un tiempo en la casa de Zaqueo, me imagino que estarían hablando y Jesús hablando con la multitud que estaba allí y con Zaqueo. Zaqueo entonces, dice la Biblia, que se puso en pies y dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El gesto que tuvo Jesús con Zaqueo de ir a su casa, de posar con él, de compartir un tiempo con él, le conmovió el corazón a Zaqueo y se dio cuenta de que las cosas que estaba haciendo estaban mal y dijo que le devolvería a alguno que haya defraudado, le devolvería 4 veces lo que le había quitado y que la mitad de los bienes que él tenía se lo iba a dar a los pobres. Recordemos que Zaqueo era un hombre rico. Entonces Jesús, al ver esto, dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Esto quiere decir que Zaqueo se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el versículo que aprendemos en el día de hoy. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a hacer algunas preguntas sobre la historia de hoy. A ver si estaban prestando atención. La primera es, ¿cómo se llamaba el hombre pequeño de la historia? El hombre pequeño de la historia, ¿cómo se llamaba? Muy bien, se llamaba Zaqueo. La segunda pregunta, ¿para qué se trepó en un árbol? ¿Para qué se trepó Zaqueo en un árbol? Para conocer a Jesús. ¿Qué prometió hacer Zaqueo?
¿Qué dijo Zaqueo en su casa cuando estaba con Jesús y la multitud que estaba allí? ¿Qué dijo que iba a hacer? Dar la mitad de sus bienes a los pobres. Muy bien, él decidió compartir sus bienes con los pobres y de esta manera él demostró su arrepentimiento de las cosas malas que había hecho, de su pecado. Hoy aprendimos que Jesús trata igual a los pecadores, pero también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que son todas las cosas malas que decimos, hacemos y hablamos que a Dios no le agradan, y así aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si tú quieres hacerlo en esta hora, te pido que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, te pido en esta hora que entres en mi corazón, en mi mente y en mi alma, Señor, que me perdones de mis pecados, Dios mío, y que me aceptes como hijo tuyo, Señor. Yo te acepto como mi Padre Celestial y siempre voy a buscar de ti y a buscar tu protección y a hacer lo que a ti te agrada. Te pido que me ayudes en el trayecto a hacer esto, Dios mío, y que me enseñes a ser un buen hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.